Hola a todos. Bueno, soy Jenny Rossignoli y soy la administradora del grupo Traer Luz a tu Vida. He abierto este canal para difundir información acerca de todo lo que son herramientas para ayudar al ser humano a evolucionar en su camino espiritual, en su elevación desde el punto de vista energético, para lograr estados de conciencia superiores. Esta es una primera conferencia que hemos planificado conjuntamente con el movimiento Fuerza de Luz para, de alguna manera, dar a conocer el trabajo que hacemos. Este tema que hemos escogido es la cuántica, que es la cuántica. Pero es la primera conferencia de un ciclo de 6 conferencias que de alguna manera aspiran a inducir a las personas a tener una mente cuántica, o sea, tener más conciencia de su ser cuántico y alcanzar metas y resultados y objetivos deseados, dejando de lado una serie de patrones que impiden tener una vida, digamos, deseada por cada una de las personas. Los temas que se van a tratar en este video son los conceptos básicos de la física cuántica, de la cuántica, la diferencia entre física clásica y física cuántica y las leyes de la cuántica. Ahora bien, empezamos con tratando, pues, definir lo que es la cuántica, pues. Los quantum, que de acuerdo a la física cuántica son unidades de energía emitidas mediante la radiación electromagnética de la luz. Todos somos luz, así que todos somos cuánticos. Ahora bien, evidentemente es imposible en un lapso de tiempo muy breve profundizar sobre el tema. Por lo tanto, lo que se pretende hacer en esta conferencia y en las que siguen es dar prácticamente conocimientos muy básicos, ¿no? Para quienes ya son expertos en la materia, esto puede resultarles demasiado simple, pero es inevitable hablar sobre temas relacionados con el desarrollo espiritual de las personas desde la perspectiva de lo que hoy en día se conoce, sin tocar el tema cuántico. Entonces, aquí, pues, evidentemente, es tal vez un paradigma muy diferente que uno dice, bueno, puede ser la relación entre la cuántica y el desarrollo espiritual? Y es que, bueno, simplemente el desarrollo espiritual tiene que ver con otros niveles de conciencia que tenemos nosotros los seres humanos, que están relacionados directamente con el grado o el nivel de energía que poseemos. Por lo tanto, si queremos evolucionar y queremos crecer, debemos trabajar sobre esta energía y debemos buscar la manera de adquirir esa energía. Así que de alguna manera esta es un poco la finalidad de este ciclo de conferencias. Entonces, partiendo de los conceptos muy básicos, pues realmente cuando hablamos de cuántica estamos hablando precisamente de energía, y porque además la energía en cuanto a su naturaleza está conformada por fotones, fotones que son los elementos que conforman la luz. Así que es importante conocer que nosotros como seres humanos manejamos una capacidad de visualizar la realidad que nos rodea en un espectro mínimo del espectro total, y lo podemos ver en esta imagen. Fíjense que aquí está el espectro electromagnético completo de la luz, donde tenemos que esta parte de aquí corresponde a las emisiones de baja frecuencia, de muy baja frecuencia. Aquí llegamos a lo que se conoce como los rayos infrarrojos. A partir de allí tenemos este pequeño espectro que corresponde a la luz solar, a la emisión de la luz solar, hasta llegar a los rayos ultravioleta, y de ahí en adelante siguen con los rayos X, rayos gamma, que son aquellos que tienen mayor frecuencia.
A partir de los rayos violeta en adelante, estos rayos son extremadamente dañinos para la salud humana. Estar expuesto sea a rayos gamma que a rayos X, inclusive las radiaciones ultravioletas, que se les hace responsable de los problemas de cáncer en las personas, en la piel, ¿no? Ahora bien, las radiaciones electromagnéticas son procesos en los que se emite energía bajo la forma de ondas o partículas materiales y pueden propagarse tanto a través de un medio material como en el vacío. Ellas se diferencian unas de otras en el valor de su frecuencia. Bueno, realmente las ondas, la frecuencia son la cantidad de ondas que hay en un espacio, una longitud. La amplitud de la onda vendría siendo la altura de la onda que tenemos aquí, mientras que esto vendría siendo la longitud de onda. Evidentemente, a mayor frecuencia, la amplitud se reduce. Ahora bien, vamos a hacer un poco de historia. Nosotros realmente apenas estamos, digamos que descubriendo una realidad, un mundo que hasta ahora se nos había estado bastante oculto, no porque no existiera y no porque no fuera real, sino simplemente porque, bueno, por motivos que no viene al caso tratarlos en este momento, pues se han ido, digamos, ocultando. ¿Por qué? Porque efectivamente los primeros pobladores de este planeta, pues supuestamente según la historia, se dieron hace 5.000 años aproximadamente, digamos la historia oficial. Pero hay pruebas, y de ello habla mucho Greg Braden, que hace 200.000 años ya estaba la presencia del ser humano en el planeta. Pero no solamente del ser humano, digamos, tal vez no en la forma que tenemos actualmente, pero aquí en este planeta han habitado muchas civilizaciones que han venido de otros espacios, sea en la dimensión física que nosotros conocemos de tercera dimensión y sea en dimensiones no físicas, no visibles, como las vemos nosotros, como creemos que se ven, sino que ellos están presentes, inclusive muchos de ellos están presentes, pero no vamos a tratar el tema. Lo cierto es que hace mucho tiempo existió una civilización que vino de Sirio. Esta civilización era extremadamente avanzada, manejaban tecnologías muy avanzadas y era una civilización, digamos, buena. De alguna manera ellos buscaban una manera de ayudar a los humanos, o a los que habitaban este planeta, a adquirir conocimiento avanzado. Lo que pasa es que efectivamente en aquel entonces pues la capacidad de los humanos de entender tal vez no estaba muy evolucionada y mucho de esa información y esos conocimientos se fueron mandando de generaciones en generaciones como maneras de mitos, de historias, bueno, como las que conocemos, sea la mitología, sea la misma Biblia, que más o menos todo lo manifiesta formas de metáforas. Pero lo cierto está en que, por ejemplo, los mayas, el conocimiento que manejaban los mayas, que es un conocimiento extremadamente avanzado, ciertamente no lo adquirieron ellos como podríamos haberlo adquirido nosotros estando en este planeta, con los recursos que manejamos. Evidentemente esa información vino, como quien dice, de las estrellas, pues fue información que llegó de otras dimensiones o de otras civilizaciones más avanzadas que nos visitaron. Por ejemplo, en el caso mismo de Egipto, hay una referencia sobre Imhotep, al cual se le considera, se dice que él representaba el Mestrimegistro, iniciador de bueno, digamos, de la sociedad hermética, porque a raíz de sus conocimientos se difundió la sociedad hermética. Él construyó la primera pirámide que se hizo en Egipto, que es la pirámide de Saqqara, que es
un generador energético, está totalmente construida con piedras de cuarzo y se usaron técnicas extremadamente avanzadas que efectivamente en esa época era imposible que los humanos hubieran podido desarrollar y bueno, muchos de los misterios de las pirámides de Egipto pues están relacionados con esto. ¿Quién las hizo? Pues no seguramente los humanos que estaban en aquel entonces sobre el planeta. Son conocimientos que fueron llegando y se fueron de alguna manera también guardando, y inclusive en documentos escritos que muchos de ellos estaban en la biblioteca de Alejandría y que fueron destruidos, quemados, saqueados o robados cuando esta biblioteca en dos oportunidades sufrió incendios, en ambos casos a manos de los romanos. El punto es el siguiente, que la cultura, digamos, greco-latina, sí, sobre todo en los griegos, los filósofos griegos hablan de muchos de estos temas que nosotros ahora estamos pues desarrollando a nivel científico, pues ellos ya los conocían, pero no le podían dar explicaciones, porque no tenían instrumentos para medir o manera de verificar, ¿no? Pero tenían el conocimiento, ellos sabían que eran las cosas. Después no hablemos, digamos, de las culturas orientales, pero en las culturas orientales todo este conocimiento se ha estado manejando como, tal vez como tradiciones, filosofías, mitologías, no realmente con comprobaciones científicas. Actualmente existen científicos en todo el planeta, pues, que están buscando la manera de unir estas filosofías y estos conocimientos ancestrales con los nuevos descubrimientos de la física, y se están uniendo también a este trabajo, a este proceso, los canalizadores, gente que tiene la capacidad de conectar con seres de otras dimensiones, mucho más avanzados, que también están transmitiendo información, y todo esto está permitiendo de alguna manera, no de manera definitiva, empezar a darle un sentido a lo que es efectivamente todo este mundo relacionado con lo no visible, no cuantificable, que efectivamente existe, pero que nosotros no tenemos los instrumentos necesarios para poderlos percibir. Ahora bien, en la Edad Media, pues evidentemente una vez que cae el Imperio Romano, todo el conocimiento que había quedó en manos de la Iglesia, y solamente prácticamente en los monasterios era donde se estudiaba, donde se guardaba y se estudiaba y se investigaban todo, estaba tanto la parte científica como la parte filosófica, pero digamos el común denominador de los habitantes del planeta a nivel occidente no tenían realmente acceso a nada de ello. Ahora bien, en el siglo XV, cuando empezó a tener importancia para los eventos religiosos, la música polifónica, o sea, los coros, la necesidad de coordinar voces hizo que se creara una medición del tiempo, porque antes de eso el tiempo se medía en días, estaciones, en cambios de luces, épocas, pero no había una medición a nivel de horas, minutos, segundos, como la conocemos actualmente. Entonces, esa capacidad que adquirió el ser humano en ese momento de poder medir algo, fue desarrollándose. Por supuesto que no fue de un día para otro, pero con el tiempo llegaron, por ejemplo, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel en el Renacimiento, que fueron unos grandes estudiosos y se dedicaron a estudiar, por ejemplo, el cuerpo humano, a estudiar elementos de la naturaleza. Incluso, pues, Leonardo da Vinci estudiaba los pájaros para tratar de desarrollar la posibilidad de que los humanos pudieran volar. O sea, se empezó a ver que el ser humano podía tener cierto control sobre su entorno, porque hasta ese momento todo estaba en manos de Dios. Era Dios quien decidía a través de los sacerdotes, y las personas, pues, cuando necesitaban cualquier cosa, pues tenían que ir a donde el sacerdote a pedir
consejo o a pedir permiso, pero estaba muy subyugado en la Edad Media, estaba muy subyugada la voluntad, digamos, del poder eclesiástico. Estamos hablando siempre en nuestra civilización grecorromana, en el mundo occidental. Ahora bien, el Renacimiento pues llevó a que ya en el siglo XVI y XVII la ciencia, los científicos de aquel momento empezaron a desarrollar este conocimiento ya a nivel de mediciones precisas, ¿no? En el caso de Galileo, quien desarrolló aparatos de medición, instrumentos de medición, como el telescopio y otro, y el péndulo para la medición del tiempo. Y además de eso, Newton fue creando las leyes de la mecánica, que es la que pues, se conoce todavía hoy en día, es la que se estudia aún en física, en las escuelas, en las universidades. Y después Descartes, que además de haber tenido la filosofía de decir, bueno, pienso y luego existo, también desarrolló pues, la representación gráfica del sistema cartesiano, donde de hecho todas las teorías de Newton se podían representar gráficamente y de allí salieron pues todas estas ecuaciones matemáticas que de alguna manera permiten hoy en día construir edificios, puentes, diseñar vehículos y bueno, todo lo que conocemos en el mundo material de alguna u otra manera viene relacionado con los conocimientos que se desarrollaron en esa época. Ahora bien, el momento, digamos, de cambio importante se dio a finales del siglo XIX, porque en ese momento, pues la luz, como luz, empezó a ser protagonista. Es un periodo en que se descubre la fotografía, el cine, los hermanos Lumière crearon pues las películas como tal. Los movimientos artísticos, pues se creó el neoimpresionismo, que era pues de desagregar la materia en elementos luminosos y representarlos a través de la luz. Y así sucesivamente la luz empezó a tomar preponderancia en nuestra cultura y los científicos, por supuesto, empezaron también a trabajar estudios sobre la luz. Pues todo esto más o menos artistas y científicos normalmente suelen ir de la mano porque ellos tienen una capacidad especial de visualizar elementos que no son de común acceso a las sociedades y a los humanos. Ahora bien, quien desarrolló como tal el tema de bueno, antes de proseguir, quiero hablarles sobre lo que son los paradigmas de la era moderna. Cuando hablamos de era moderna, estamos hablando de esa era que se inició en el siglo XVI, XVII, bueno, después del Renacimiento, y que de alguna manera fueron creando la sociedad que hoy en día conocemos, la era industrial, todo lo que estamos aún hoy en día viviendo, con unos paradigmas que efectivamente están teniendo muchas dificultades en mantenerse, porque evidentemente estamos viviendo el momento actual donde la era de la modernidad se está solapando con una nueva era que aún no está muy clara, pero que tiene mucho que ver con este tema de la cuántica. Ahora bien, en la era moderna se consideraba o se considera hoy en día que todo es medible y verificable, que el todo es la suma de las partes, que lo que no se puede comprobar científicamente a través de los métodos científicos aprobados derivantes de las premisas cartesianas y newtonianas no es aceptado como científico. La evolución del conocimiento científico es continua, se apoya en descubrimientos y desarrollos anteriores marcando una secuencia relativamente previsible. El hombre es el centro del universo. La visión del mundo es mecanicista, lineal y fragmentaria. El conocimiento es cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico-tecnológico, y la realidad es construida de elementos medibles y cuantificables, desde el átomo y las partículas como un Lego. Ahora bien, yo presumo que ustedes tendrán cierta idea de que
esto de que lo que hay que comprobar científicamente es una limitación tremenda. Hemos vivido, sobre todo en los últimos años, realidades donde se dice que la ciencia dice, esa ciencia está a años luz de tener una idea medianamente clara de lo que realmente está sucediendo y lo que realmente debería ser lo científico, porque están anclados en este paradigma, un materialismo. De hecho, el Renacimiento, todo la modernidad se basa en el materialismo, en la idea de que todo es material, todo es lo que nosotros conocemos como materia, pero sin entender que la materia no es más que una representación de la energía. Para lograr, digamos que la energía, la onda de luz, se comporta como onda, pero también se comporta como partícula. Se dice que colapsa como partícula y para ello requiere de muchísima energía. O sea, cualquier elemento físico, material, tiene concentrada una cantidad inmensa de energía y por eso se convierte en algo material, lo que entendemos como material, pero eso no deja de ser energía y eso va desde una piedra a una hormiga, a un ser humano y a todo aquello que nosotros no somos capaces de ver porque ya salen de nuestra capacidad visual, pero nosotros no vemos, por ejemplo, las ondas de radio, pero esas están. No vemos las ondas electromagnéticas de los celulares, pero ellas están. Lo que no vemos no significa que no esté. Es mucho más, obviamente, lo que no vemos que existe que aquello que somos capaces de ver. Y el creer que nosotros, que lo que es real es solamente lo que somos capaces de ver nosotros o de medir, es realmente una respuesta a un ego excesivamente, digamos, desarrollado en los seres humanos, que nos han hecho creer que, bueno, que nosotros somos el centro del universo y que lo que nosotros hacemos es lo único que existe y que es real. Hago énfasis en esto porque la gran mayoría de las personas piensan esto. Es un tema que es fundamental para poder evolucionar, ¿no? Si queremos evolucionar en el plano espiritual, tenemos que entender que lo material, lo que visualizamos, lo que medimos, lo que tocamos, es una infinitésima parte de la realidad. Como aquí vemos en esta imagen, tenemos el átomo, la molécula, materia, pues, ¿no? La visión de la modernidad es que en la unión de los átomos se crean las moléculas y de la unión de las moléculas se crea la materia, así como quien arma un rompecabezas o arma un Lego. Esto es demasiado simplificado como imagen, ¿no? Ahora bien, ahora estamos, como ya les dije, estamos entrando en la era cuántica que inicia con el estudio de la luz, ¿no? Y quien realmente fue el iniciador de este movimiento, de todo de este conocimiento, pues fue Max Planck, que inventó la teoría cuántica. De a él le debemos este tema de la cuántica. ¿Y qué es la física cuántica? Bueno, es la ciencia que estudia los fenómenos en el ámbito subatómico, que son los electrones, perdón, los fotones, los cuantos de energía, y se le conoce como la física de Dios. Realmente, los investigadores, los científicos, hay un trabajo enorme que se está haciendo sobre estos temas y sobre todo el reto que están teniendo estos científicos es precisamente tratar de darle explicación a lo que se conoce como sobrenatural y darle un sentido, digamos, científico a todo aquello. Pero es tan inmenso, que apenas con todo lo que se ha venido haciendo durante 100 años, a duras penas estamos soslayando ese conocimiento. Y con todo que, como les dije, estamos uniendo el conocimiento de digamos, lo que traemos de las culturas ancestrales, lo que están aportando seres evolucionados que canalizan y se conectan con seres humanos que ya tienen un nivel de conciencia más elevado, más todo el trabajo pues que desarrollan estos científicos, aparte del laboratorio, pero también
a nivel de las ciencias médicas, psicología, las neurociencias. O sea, es un mundo que está en gran efervescencia, de lo cual por supuesto se habla poco nada, porque bueno, no hay intereses para que de esto no se hable. Pero bueno, volviendo un poco a los primeros tiempos de este tema de la cuántica, no podemos dejar de hablar de Albert Einstein, quien dijo que el efecto fotoeléctrico se establecieron que la luz tiene una doble naturaleza ondulatoria y corpuscular, que es lo que les dije, o sea, se maneja como onda y se maneja como materia, como corpúsculo. Está formada por haces de partículas elementales llamados fotones, o sea, las partículas que conforman la luz son fotones, y poseen una condición de onda electromagnética que se desplaza con una velocidad en el vacío aproximadamente igual a 300.000 kilómetros por segundo. La posición simultánea de una partícula en dos lugares a la vez es conocida como superposición, y la comunicación entre las mismas se conoce como entrelazamiento cuántico, y la desaparición de una de ellas para reaparecer en otro lugar recibe el nombre de teletransportación. Todo esto existe, o sea, en el mundo cuántico esto es real, ¿ok? Los que tienen experiencias en ese mundo, los que son capaces, digamos, de visualizar y de vivir el mundo cuántico, pues esto se maneja en el sentido que, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico se da cuando dos átomos que han estado en contacto en algún momento y vienen separados, siempre van a estar compartiendo información. Así ya no estén unidos. Lo mismo pasa con nuestras almas. Las almas que están en este momento juntas y que están conectadas en este plano, en este momento, siguen estando conectadas independientemente que en otro momento estén digamos, en otros espacios, en otros tiempos. Pero la conexión se mantiene, y la prueba está que se considera efectivamente que cuando un alma llega con las mismas almas con las que compartió en vidas pasadas. Eso tiene que ver con este tema del entrelazamiento, que por cierto el premio Nobel de este año se lo dieron a investigadores que trabajan precisamente este tema. ¿Cuáles son los paradigmas de la era cuántica? ¿No? Recordamos lo que eran los paradigmas de la era moderna, y ahora hablamos de los paradigmas de la era cuántica. La materia está formada por ondas de energía y los esquemas de la energía son conscientes. Es importante, y por eso hago énfasis en el tema de la cuántica. Yo no soy físico cuántico, soy ingeniero, y por supuesto mi de formación profesional como alguien que maneja la ciencia dura es tratar de darle explicaciones, igual que lo están haciendo muchos científicos. Pero entiendo, y además y eso lo hago porque como tengo la potestad de la capacidad de visualizar el campo cuántico como sanadora cuántica, evidentemente pues yo estoy en ese proceso de tratar de darle una explicación a lo que, digamos, no es material, pero que yo sé que existe, que es real. Entonces, hay algo que es importante que se tenga conocimiento, y es que esa energía y esos esquemas de energía que son conscientes, que construyen nuestra realidad, porque nosotros construimos la realidad con la energía de nuestro pensamiento, esa energía se modifica, o sea, a nivel de experimentos en laboratorios se ha constatado, o sea, que el comportamiento de los haces de luz dependen del observador. O sea, hay una relación directa entre el comportamiento de esas ondas electromagnéticas con lo que hace el observador. Mientras el observador está mirando, ellas se comportan de una manera, y en el momento que el observador deja de mirar, cambian su comportamiento. Esto es uno de los primeros fenómenos más importantes que se descubrieron con la física cuántica, y lo que nos hace entender el por qué nosotros construimos nuestra realidad. O sea, nuestra realidad está creada por nosotros mismos. La conciencia humana puede colapsar las funciones de ondas y afectar la realidad. No hay separación en el universo, pero todo está profundamente conectado.
O sea, nosotros nos imaginamos como seres individuales, pero nosotros no somos seres individuales, nosotros somos parte de un todo. Lo creemos cuando estamos incorporados en un cuerpo material, porque el ego es el que nos hace pensar en eso. Pero ya cuando nos vamos a los niveles del alma y del espíritu, somos parte de un todo. Es como una gota de agua que es parte de un inmenso océano. Ella es única, es una gota, pero forma parte de un todo y cuando se ve ese todo no las diferencia. La realidad es diferente de cómo se nos aparece porque estamos limitados por filtros perceptuales y cognitivos. La realidad es una ilusión, ya que percibimos una pequeña parte de ella. Bueno, hay muchas otras cosas, pero ciertamente no podemos ir más allá en poco tiempo, y además que esto es una presentación para personas que se están iniciando. La intención aquí no es irnos a lo profundo. Leyes de la cuántica. Bueno, hay muchas leyes que se manejan en el universo, ¿no? Pero las que vamos a trabajar para lo que son las 6 conferencias que vamos a dar y para el objetivo que se tiene, se van a manejar estas 3 leyes, que es la ley de la sintonía o de la intención. O sea, nos sintonizamos con la realidad deseada. No es atracción, sino armonización de nuestras frecuencias. O sea, cuando se habla de la ley de atracción, se hace creer que cuando nosotros nos mentalizamos o nos enfocamos en algo específico, ya de una vez estamos atrayendo eso que estamos deseando. Eso no es real, pues no, eso lo vamos a ir explicando. Pues está la ley de la bipolaridad, que es el equilibrio entre lo positivo y lo negativo, desear demasiado algo y dejarlo ir. O sea, tenemos que tener claro de que todo oscila. Estamos hablando de cosas que hoy son de una manera, mañana son de otra, a veces las cosas son buenas y otras veces son malas, y debemos manejarnos en ese mundo. O sea, tenemos que saber manejar los aspectos negativos de nuestra realidad y disfrutar y vivir lo positivo. O sea, eso es parte del aprendizaje que es necesario para poder efectivamente evolucionar. Y después está la ley de la esencialidad, que es confiar en la energía universal y que nada se da por casualidad y responde a las reglas del universo. Y eso es muy real y es así, y hay que, en la medida en que uno va adquiriendo mayor conciencia, también entiende de que esas reglas hay que respetarlas. Bien, vivimos como ondas de energía en el vasto océano de la energía. Pues así como les dije que una gota de agua crea el océano y se confunde en ella misma, lo mismo somos nosotros como elementos energéticos. Somos ondas que al final de cuentas forman parte de ese gran océano y que entre todas generan lo que es la conciencia universal. La física cuántica no es solo una rama de la ciencia, patrimonio y dominio de lo científico, sino es una herramienta para la transformación y evolución humana al alcance de todos. A ver, nosotros tenemos opciones para evolucionar y crecer como seres humanos. El punto está en que hay exceso de información, no toda es buena, muchas son para confundir, no son para ayudarnos a crecer. Y también hay un sistema que nos inculca, nos inculca muchas creencias que nos quieren hacer pensar que son verdaderas, que son reales, que es así, pero simplemente lo que buscan es manejar poder sobre nosotros, quitarnos nuestra autonomía, nuestra soberanía como seres humanos. Pues el tema de la soberanía es un tema muy importante actualmente. La mejor manera, en mi opinión, ¿no? Yo no pretendo convencer a nadie de nada, pero en mi opinión, el estudio de la cuántica, el conocimiento de estos elementos, ayuda muchísimo en un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual, porque nos permite tener conciencia de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo.
Ahora bien, toda la creación es una sinfonía de vibraciones en la que los planetas, las estrellas, las galaxias y los humanos y las partículas parecen estar mágicamente unidos por un tejido invisible que les da orden. Por ejemplo, estas imágenes, ¿no?, están hechas con microscopios cada vez más avanzados, de mayor capacidad. ¿Okay? Nosotros pensamos que cuando vemos el firmamento y vemos las estrellas, pensamos que son una separada de la otra, ¿no? Pero en realidad es una nube. Todas están interconectadas energéticamente. Todos estamos a través de nuestros campos energéticos, estamos todos conectados unos a otros. Y lo que le pasa a una persona afecta a la otra, porque el campo cuántico de todo lo que nos rodea, sean seres vivos y no vivos, e inclusive seres que no son de esta dimensión material, visible, sino de otras dimensiones, afectan nuestra existencia, afectan nuestro propio campo cuántico y por lo tanto terminan afectando nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestras emociones. El verdadero mundo cuántico debe ser mucho más rico que nuestro mundo observado. O sea, en términos clásicos, hay que decir que existen muchos mundos que en total forman el único y verdadero mundo cuántico. Bueno, esto es el cierre de esta presentación. Yo la hice ayer por Zoom, pero no la pude grabar. Así que yo la estoy regrabando para podérselas presentar a quienes no pudieron participar. De hecho, no, aunque está subida en YouTube, solamente la pueden ver los que tienen el enlace. No está abierta al público, no, el interés no es que eso se difunda, eso está restringido pues a las personas que están específicamente interesadas en esto y relacionadas con nuestro grupo. Después yo abrí de nuevo la sala para darle cabida a, bueno, me habían quedado dos láminas, estas últimas dos láminas yo no las había podido presentar en la presentación, en la primera parte de la presentación, las presenté en la segunda parte y por lo tanto en el siguiente video ustedes van a ver que efectivamente estoy repitiendo esas dos láminas. Bueno, después hubo un intercambio donde participaron dos de los que estaban presentes en la sala del Zoom, que fue muy interesante y que yo esa parte sí la pude grabar y que también yo les recomiendo que lo vean porque fue un intercambio bien interesante. Así que bueno, esto es por lo que se refiere a esta primera conferencia y espero que haya sido bastante clara, que les haya permitido comprender, bueno, y quien ya está avanzado en estos temas, evidentemente les parece demasiado básico, pero para quien no ha tenido nunca un acercamiento con estos conceptos, pues yo espero haber sido lo suficientemente clara para haberles permitido entender y captar la esencia de lo que se está queriendo transmitir. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, buenos días o buenas tardes según donde estén y la hora en que vean el video.